Hola guapísima, soy Jen otra vez y bienvenido seas a mi canal y aquí a mis aposentos porque estamos en mi cuarto. Este va a ser un video de story time. ¿Qué quiere decir eso? Que les voy a contar una bella historia. Si ya me sigues en Instagram y ya te suscribiste, vamos a comenzar. Resulta que todo empezó porque antes de que me mudara a este lugar en el que me encuentro ahorita, pues en la calle en la que yo solía vivir habían muchísimos gatos callejeros. Uno de los vecinos tenía como un par de gatos, se descuidó y los dejó salir a la calle, se cruzaron con otros gatos y hay vecinos como buena onda que les dan de comer a esos gatitos todos los días. Obviamente pues esos gatitos saben que ya hay comida y se empezaron a reproducir, y entonces pues era una calle llena de gatos callejeros. Y eran unos de esos días en los que nadie podía salir para nada, nadie podía hacer absolutamente nada, pero bueno, yo tenía que salir a la tienda a comprar algunos víveres y provisiones. Salí literal caminando con mi cubrebocas y todo. Y literal, a unas casas de donde yo vivía, vi que había como hierba que se movía, ¿no? Escuché como el ruido de la hierba moverse, ya saben que es como... Entonces, pues me llamó la atención. Yo quería saber qué había ahí. Alcancé a ver que había un gatito bebé que se asomó. Pues era muy pequeño, literal. Yo creo que no tenía ni el mes, o tal vez un mes a lo mucho. Me llamó la atención que estuviera arriba de... Pues en un lugar en el que no tenía por qué estar, ¿sabes? Y en el que pues a simple vista lucía un poco peligroso, ¿no? Para el bebé. Pero bueno, yo no alcanzaba, la verdad. Estaba lo suficiente alto como para que yo no pudiera alcanzarlo. Entonces pues simplemente seguí con mi camino, y cuando regresé de la tienda, literal estaba caminando por esa misma parte y el pequeño gatito se cayó de donde estaba hacia el piso. Viendo detalladamente y de cerca al gatito, me di cuenta de que tenía los ojos muy mal. O sea, de verdad los tenía muy infectados, los tenía hinchados, no se le veían ni siquiera los ojos. Pues no tenía ni idea de qué hacer con el gatito. Entonces lo siguiente que hice fue agarrar mi teléfono y grabar una story para ustedes. Es este que están viendo aquí en pantalla. La verdad, pues en lo que yo recibía respuestas, pues devolví al gatito a la casa de los vecinos, ¿no? Le toqué a la vecina. Me dijo que no sabía tampoco ella qué hacer con los gatitos, puesto que una de las gatitas callejeras pues había parido hace unos días y tenía pues bastantes gatitos ahí en el techo de su casa, y que ella, por más que los bajaba y los ponía en un lugar seguro, la gatita los volvía a subir a ese techo. Entonces ahí yo me di la idea de que había pues más gatitos, ¿no? Entonces pues ese día prácticamente no hice nada hasta que me habló un amigo. Él me dijo: dime dónde están los gatitos o el gatito, y yo voy y los llevo al veterinario. Decidí aceptar su ayuda. Entonces pues literal me di a la tarea de ir al día siguiente con mi amigo para rescatar a estos chiquitines. Llegando al lugar donde estaban los gatitos, me encontré con la mamá de estos pequeños. Ahí está la madre, como pueden ver está enojada, pero no te preocupes, no te vamos a molestar. Escarbando entre pues las hojas y todo lo que había por ahí, me encontré con un gatito negro que se parecía muchísimo al gatito que yo les había enseñado en mis stories. Por ahí escondido llegué a ver a otro pequeñín que se asomaba entre las ramas, y lo primero que alcancé a ver fue que tenía sus ojos también muy mal. Entonces, para acercarnos a los gatitos tuvimos que recurrir a un cebo o carnada para poder distraer a la mamá gatita y que nos dejara tomar a sus pequeñines, porque de plano no lo estábamos logrando. Entonces tomamos una lata de atún, pero ya estaba muy mal, estaba literal agonizando. Entonces, pues no sé, yo con la esperanza de ayudarlos a los dos, los tomé rápidamente, pero como uno ya se veía demasiado mal, pues no me quise esperar a buscar a otros gatitos, literal solamente los tomé y me fui al veterinario corriendo. Llegando al veterinario, pues por las condiciones del COVID, de todo ese tema, no podíamos entrar así como tan fácilmente al hospital veterinario. Era un tema, entonces literal lo que estaban haciendo era como atender paciente por paciente. Como lo mío era una emergencia, evidentemente, pues solamente entregué la caja de los gatitos, se los llevaron para ver qué era lo que les pasaba, y lamentablemente, pues después de unos minutos salió la recepcionista y nos dijo que
que ya el gatito negro que yo había llevado pues ya había fallecido. Era muy bebé el chiquitín. Entonces literal me dijeron que ese ya pues ni siquiera me lo iban como a entregar. No sé si era el gatito que yo había visto un día antes y que yo les había compartido en mis stories. No sé, yo creo ahorita que sí es ese gatito porque pues no había otro parecido, ¿saben? El otro gatito me comentaron que estaba bien, le hicieron bastantes estudios, el veterinario fue lo primero que hizo, me dio así todo el diagnóstico de cómo estaba el gatito de salud en esos momentos y aparentemente todo estaba perfectamente bien. No tenía nada demasiado preocupante. Lo único que sí tenía el gatito era una conjuntivitis en los ojos muy severa, que pues con gotitas, antibiótico y mucha limpieza en esa área se le iba a resolver perfectamente el problema, ¿no? Entonces me quedé muy tranquilo por ese gatito. Le comenté al veterinario que yo me había quedado con la idea de que había más gatitos. Entonces me dijo que pues si yo quería pues como ayudarlos, podía ir a buscarlos y llevarlos ahí por atención médica. Obviamente pues me quedé con este gatito. Ay. Y al día siguiente fui a buscar como a los otros gatitos que restaban por ayudar. Eran otras 2 gatitas que necesitaban mi ayuda. Y si este gatito se veía mal, ay no, Dios mío, estas 2 gatitas se veían peor, bebé. O sea, se veían peor, Dios mío. Se veían muy mal. La verdad es que tuve mucha suerte. Creo que me tocó un doctor bastante humano, muy buena persona, con un corazón bastante bonito, la verdad, porque en primera me cobraron la mitad de todo lo que tendrían que haberme cobrado por la atención médica que le dieron al gatito. En segunda le regaló una latita de comida a los gatitos, les regaló ciertas cosas como pues las inyecciones de antibióticos, los atendió y el diagnóstico era pues que estas gatitas habían tenido una infección también muy grave en los ojos en los primeros días de nacimiento. Había afectado el que ellas pudieran abrir sus ojos como cualquier otro bebé normal lo haría con el paso de los días después de haber nacido. Al tener los ojos cerrados y con infección, pues esa infección como que les carcomió la córnea del ojo. Una de plano ya tenía pues el globo ocular de fuera. Yo sé que suena muy feo, pero es la verdad, así estaban. Y la otra gatita literal tenía los 2 ojos muy mal, o sea, los otros por lo menos veían un poco, pero esta tercera literal estaba ciega, bebés. Sí me dieron muchísima ansiedad porque aparte eran unas pulguitas así chiquititas, imagínense esas 3 cositas. Me dijeron que lo que tenía que hacer pues era lo mismo, el mismo tratamiento para los 3, que con el paso de las semanas o de los días ya íbamos viendo qué tanto se regeneraba la córnea y los ojitos de los gatitos para ver pues qué procedía, ¿no? Si había que extirparles algún ojito, si iban a quedar bien, si iban a recuperar vista, etcétera. Entonces pues lo único que quedaba en este punto era esperar. La verdad es que saliendo del veterinario fue cuando me cayó el 20 de todo lo que estaba ocurriendo y de la gravedad del asunto. Como que vi todo muy frío en esos momentos después de haberme enterado que uno de los gatitos se había muerto. Y me quedé con esto que les había comentado de que en la calle en la que yo vivía hay muchísimos gatos que se siguen reproduciendo y pues literal me vine abajo. O sea, de hecho, no sé, muchos de ustedes que ya me siguen en Instagram habrán visto los stories que subí ese día regresando del doctor. Estaba yo deshecha, estaba yo hecha un mar de llanto porque de verdad me parecía muy triste que yo encontré a 4 gatitos que necesitaban urgentemente la ayuda de alguien para poder salir adelante con sus vidas y dimensionar que es solo una pequeñísima microscópica porción del planeta y de todos los animales que también están allá afuera pasando por lo mismo. Entonces, pues eso se me hizo muy triste, me provocó muchísima impotencia el saber que pues iba a intentar ayudar a estos pequeñines, pero que no eran los únicos que necesitaban ayuda, ¿saben? Pues es triste, no podemos ayudar a todo el mundo desafortunadamente. También pensar que pues probablemente si hubiera corrido antes a ayudar a los gatitos, pues posiblemente esta sería la historia de los 4 y no nada más de 3. Entonces, bueno, después de esta reflexión
pues yo estaba como muchísimo más motivado a ayudarlos, ¿no? Al principio estaba como dudoso porque no sabía pues cómo iba a terminar todo, la verdad. Yo estaba haciendo las cosas sin pensar mucho, la verdad. No estaba pensando mucho en mis otras mascotas, no estaba pensando mucho en la gente que vive conmigo, si lo iba a aceptar, si no, si el día de mañana los iban a adoptar. Yo tenía la esperanza, entonces me tuve que llevar a los 3 gatitos a mi casa. El veterinario me dijo que no era buena idea que le dejara los gatitos a la mamá, porque si no, iban a perder completamente la vista. Después de haber rescatado a los gatitos, lo que yo hice pues fue moverme inmediatamente pues para intentar encontrarles casa en lo que yo pues los curaba, ¿no? Los cuidaba. Hice algunos stories pidiéndoles a ustedes que si querían adoptar a alguno de estos gatitos o que si sabían de alguien, pues que por favor me contactaran, ¿no? Dentro de todos estos stories que yo ya había subido acerca de esta historia de los gatitos, me contactaron algunos amigos, entre ellos Mayre Wink y Juanjo Herrera, que probablemente los conozcan aquí en el mundo de YouTube. Me ofrecieron ayuda en forma de donación para ayudar a estos pequeños gatitos y la verdad, súper desinteresadamente y sin que yo se los pidiera. No esperaba que me fueran a ayudar, ¿sabes? Y menos porque yo no estaba pidiendo ayuda, yo solo estaba pidiendo que los adoptaran. Y me pareció un gesto muy muy lindo porque pues sí necesitaba la ayuda, ¿saben? Pues me siento muy afortunado, la verdad, de tener amigos así. Muchas gracias, Mayre. Muchas gracias, Juanjo, por ayudarme a mí, pero sobre todo por ayudarlos a ellos, ¿no? Pues con estas donaciones yo lo que hice fue comprar fórmula de leche en polvo para gatitos, comprar medicamentos, comprar comida, porque los gatitos pues aún no podían comer croquetas. Entonces, bebés, pues todos estos días literal me dediqué pues a encontrarles una casita a estos gatitos. Entre stories, entre posts en Facebook, lo logré. Le conseguí casita a los 3 gatitos. Lo primero que yo tenía que hacer pues con estas personitas adoptantes era explicarles pues de pe a pa la situación de sus pequeñines, ¿no? Pues a todas les expliqué que tenían que esperar un periodo de tiempo en lo que los gatitos crecían un poquito más y en lo que los gatitos pues evolucionaban su enfermedad. La verdad es que los gatitos empezaron a mejorar, sobre todo el macho mejoró instantáneamente casi, entonces él ya tenía sus 2 ojos perfectamente bien. Las otras 2 gatitas tardaron más, pero por ejemplo una de ellas, que aparentemente estaba ciega, empezó a regenerar la capa más externa de su córnea, lo cual le permitió pues recuperar la vista del ojo. Pues no estaba ciega, lo único que perdió pues fue la vista de un ojo. La otra gatita igual. Esta gatita tardó más en recuperarse porque la inflamación de su ojo era impresionante. Creo que me merezco un aplauso porque la verdad hice muy buena labor de enfermera, chiquis. Y no cualquier enfermera, mi amor, enfermera de gatitos. Obviamente, pues con el paso de las semanas me empecé a encariñar con los chiquitines, no les voy a mentir, la verdad es que sí me quería quedar con todos. Pero no solo yo, bebés, también Napoleón, que es el gato de la casa, él también me ayudó, él también se encariñó muchísimo con los gatitos y los adoptó como si fuera él su papá. Llegó el día en el que tenía que llevar a los 3 gatitos al veterinario, pues para que él le diera como seguimiento a su caso y me diera el visto bueno de si ya era un buen momento para entregarlos a sus respectivas adoptantes, ¿no? Las 2 gatitas que estaban súper mal de sus ojos fueron dadas de alta ese mismo día, lo cual, me alivió muchísimo porque eran las que peor tenían los ojos, bebés. Lo malo aquí fue que pues el machito ya llevaba varios días con el ojo como cerrado, como que le costaba abrir el ojo. Entonces el doctor me dijo que le tenía un problema muy raro, muy poco peculiar en un gato, que era que pues el vello o los pelitos que nacen de su párpado se metían en su ojo, ya que el párpado le crecía hacia adentro. Esos pelitos, en vez de salir hacia acá, pues le estaban picando como el ojo, ¿no? Lo que necesitaban hacerle era un pequeño procedimiento quirúrgico en el cual le iban a levantar el párpado con unos puntos y adherírselos a la parte de arriba para que el párpado no se estuviera como metiendo. Entonces pues que iba a estar con esos puntitos unos días. Pasaron los días y la verdad el gatito mejoró muy rápido. Lo siguiente que yo tenía que hacer pues era entregar ya a estos pequeñines. La primer chica adoptante a la que visité es una chica que me escribió por Instagram, se llama Marja. Pues obviamente la entrevisté antes de llevarle a la gatita. Ella decía que ella quería como que una hembra, entonces yo le llevé
llevé a las dos hembritas que yo tenía, pues para que ella escogiera, ¿no? Con cuál se sentía más cómoda. Lo primero que noté entrando a su casa, pues es que era un lugar bastante lindo, tenía muy buena vibra, muy buena energía. Luego entrando me di cuenta de que había un perrito, por ahí también habían unos peces. Luego se nos acercó un gatito bastante curioso que me recordó a Napoleón. Eso me dio tranquilidad y me dio a entender pues de que, pues, que ella tenía ya como experiencia, ¿no? En el tema. Entonces pues conoció a las gatitas y después de un rato de convivir con ellas, pues se decidió inmediatamente pues por la gatita Gris. Pues fue casi instantáneo que la escogió, la verdad. Entonces ese fue el momento en el que entregué a la primer gatita. La verdad es que me quedé muy contento. La adoptante la nombró Ramona. Entonces pues esta bebecita es Ramona. Pues creo que le tocó una muy buena familia, la verdad es que se vio ganona. Después me tocó entregar al segundo gatito. Este era el machito, que era el primer gatito que encontré. Me escribió una chica con la que yo solía trabajar hace un tiempo. Me dijo que a ella le interesaba adoptar un gatito macho. Pues como yo ya conocía a la chica y me parecía pues bastante linda, le di como toda mi confianza inmediatamente. Fui al lugar en el que trabajaba ahora y luego se enamoró de este pequeñín. La verdad es que me gustó mucho ver su reacción en cuanto yo saqué al gatito de la caja. Lo recibió muy bien. Yo estaba muy feliz de estar entregando el segundo gatito ya, ¿no? Ya solamente me quedaba una. Como ustedes pueden ver, el gatito ya se encontraba bastante grande y bastante crecidito de tamaño a comparación de cómo lo encontré. Que miren qué cosita tan bonita. Y decidió bautizarlo como Romeo. Sé que va a tener una vida muy tranquila y muy feliz con ella, espero que sí. Pues solamente me quedaba la tercera gatita. Hice un último post en mi Instagram en el que les ofrecía adoptar a esta pequeñina y recibí un mensaje de una chica muy linda que se llama Mildred. Ella me dijo que quería la gatita que me quedaba, que desde que la vio en mi primer story ella estaba muy interesada. Me pareció una chica súper linda, súper agradable. Entonces ya se me hacía tarde literal para entregar a la última pequeñina a los brazos de su nueva madre. La verdad es que la gatita ya estaba pues significativamente mucho más grande de a como la encontré. A esta chica no la pude visitar en su domicilio porque pues ella vivía muy lejos, yo también vivía muy lejos. Entonces acordamos vernos en un punto céntrico, el cual era pues en la calle literal. Y pues todo fue muy rápido. La verdad es que pues primero platiqué un poquito con ella, la conocí un poquito mejor. En fin, la verdad es que me vibró muy bien la chica, me cayó muy bien, tenía unas uñas muy bonitas. Le pregunté que cuál iba a ser el nombre con el que la iba a bautizar. Me dijo que quería ponerle Chispita. Chispita. Me comentaba que su papá era veterinario, que tenía otro gatito en casa que tenía como la misma edad de Chispita. Entonces pues me pareció una buena idea que tuviera un hermanito Chispita esperándola en casa, ¿no? Pues bueno, bebés, ya había yo entregado a los tres gatitos, a Ramona, Romeo y Chispita. La verdad fue súper triste haberlos entregado porque pues de haber sido por mí yo me los hubiera quedado con todo el amor del mundo. Pero me quedé muy tranquilo de que pues las tres fueron unas chicas muy buena vibra, súper lindas. Las tres tenían como experiencia con gatitos. Obviamente ha pasado el tiempo ya. Le he estado como dando seguimiento a cada uno de los tres casos que tuve. Entonces pues les puedo platicar ahorita para que sepan un poquito más de los bebés. La dueña de Ramona decidió que quería como que su gatita fuera una exploradora en el mundo, ¿no? Entonces pues la están acostumbrando ahora a usar una pecherita con la que la llevan a muchos lugares y la sacan de paseo a todos lados para pues eso, ¿no? Para que sea una gata aventurera el día de mañana. Entonces se está recibiendo muchísimo amor, convive con otros gatitos, con otros perritos, es muy feliz como pueden ver. Su dueña Marja la verdad es que la quiere muchísimo y estoy muy contento de que ella haya sido la que la haya adoptado y de que la quiera muchísimo. Por otro lado, Romeo, pues Romeo ahorita está muy bien de sus ojitos, ya no ha tenido problemas con el párpado. Su dueña Karen, la que es mi amiga, pues también lo quiere muchísimo. Estoy muy feliz de que su familia y sus otras mascotas lo hayan aceptado también súper bien. Como pueden ver, ya hasta lo baña. Estoy muy feliz también por Romeo, espero que tenga una vida muy feliz.
por otro lado, Chispita está teniendo también una vida súper feliz, muy tranquila. Se la pasa jugando con su otro hermanito. Ya ven que les dije que la chica que la adoptó tenía otro gatito en casa esperándola. Bueno, pues los dos están creciendo juntos como si fueran hermanos, se llevan muy bien. Eso me tiene muy feliz, de verdad. Y bueno, bebés, pues esa ha sido la historia de estos 3 gatitos que rescaté, que cuidé y que salvé, literal. Fue muy triste al principio, pero muy satisfactorio al final. La verdad es que sin dudas lo volvería a hacer. Muchas veces no pensamos en esterilizar a los animales que tenemos, pues porque no sabemos las consecuencias de lo que esto puedan traer, ¿no? Pero aquí lo vimos. Es muy peligroso dejar que los gatos, perros, cualquier mascota que tengas vayan por la calle reproduciéndose, porque muchas veces pueden traer como infecciones interiores que después le terminan heredando a sus bebés sin que ellos ni siquiera sepan, ¿no? El caso de estos 3 gatitos fue un caso aparentemente hereditario, ya que pues su mamá era callejera, tenía bacterias adentro, las cuales no se manifestaban tanto en ella, sino en sus bebés, ya que pues son bebés, carecen de defensas, de nutrientes, de todo eso que los protege de esas cosas a las que se enfrentan en la calle. Moraleja del cuento: esterilicen a sus mascotas o a cualquier animal que ustedes tengan la posibilidad de esterilizar, porque bebés, es una vida ruda la que se vive ahí en las calles. Gracias por apoyarme, gracias por verme. Espero que se suscriban al canal, que me sigan en mis redes sociales. Se las dejo aquí en pantalla, de aquí abajito. Les mando un besote y nos vemos en la próxima. ¡Chao!